tengo que confesar algo. El pastor me llamó para predicar a la mañana, cuando me llamó. Entonces, yo me acordaba, he venido aquí, me gusta mucho estar con ustedes. Y dijo, sí, pastor, ¿cómo no? 2 cultos, sí, vamos, 2 cultos, sin problema, vamos a hablar de la Navidad. Entonces después le conté a mi hijo, voy a predicar con el pastor. Y dice, ¿pero cuándo? ¿El domingo? Sí, pero está el partido. Y, uy, no. ¿Y ahora cómo hago? Porque, ¿cómo lo voy a llamar a decir, mire, está el partido? Entonces tuve mi lucha. Como pocas de esas luchas fuertes. Entonces yo sentía que el Señor me decía, ¿vas a dejar de predicar por el partido? Digo, no, Señor, primero estás tú. Y como Abraham con Isaac, llevaré al altar al niño, levantaré el cuchillo y predicaré. Y bueno, alguno me dirá desde la banca, digo, pero primero estás tú. No voy a llamar al pastor a decirle que no. ¿Cómo voy a decirle eso? Entonces luché contra mi carne fuerte. A los minutos me llama el pastor, Álvaro. Me dice, perdón, pastor, porque mire, cambiamos el horario. Lo vamos a hacer a la noche porque no va a venir nadie. Entonces yo sentí, digo, como que el carnero que estaba enrollado y que cuando Abraham iba, ¿no? Igualito. Así que tuve mi prueba esta semana. Yo estaba dispuesto a venir a la mañana. Confieso. Cristo primero. Un aplauso para él. Bueno, fue muy cómico. Pero bueno, qué sufrimiento ese partido. Dios mío. Bueno, vamos a la palabra de Dios porque para eso vinimos. Y le voy a confesar algo. Esta palabra la recibí para esta ocasión. Porque a veces los pastores predicamos palabras que ya tenemos. No es que no, lo hacemos muchas veces. Pero esta palabra es la primera vez que yo la voy a predicar. Y la siento fresca en mí. Porque considero que eso es cuando hace una comida uno fresca. No recalentada, ¿no? Una comida fresca. Y fue revelador para mí. Por eso le puse la Navidad olvidada. ¿Por qué? Porque quiero poner en perspectiva en la historia de la Navidad, algo que no se predica mucho. Se predica siempre del pesebre. Hubiera traído yo una palabra que siempre tengo del pesebre, de José, María. Pero vamos a empezar desde donde Lucas empezó. Desde donde se comenzó a contar la historia de la Navidad. Amén. Oramos, Padre, te pedimos que nos bendigas en esta palabra, que nos dirijas y que quites todo pensamiento negativo, todo desvío, Señor, todo pensamiento que nos pueda distraer. Y vinimos, Señor, porque queremos más de ti, queremos entender tu palabra, tu verdad, en esta Navidad, que hoy se nos haga claro, Señor, lo nuevo que tienes para nosotros. Pedimos, Señor, tu guía y tu dirección en esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos desde donde Lucas empezó. ¿Dónde comienza la Navidad? ¿No? En Lucas 1, del 5 al 23. Si usted tiene Biblia, lo puede leer acá conmigo también. Donde dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. La Navidad empieza con Zacarías, no con María. Hay que ir un poco más atrás. Donde este hombre, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, esto significa, entre miles de sacerdotes, ese día le tocó a él. De entrar, que entraban de tanto en tanto al lugar santo para oficiar y ser el intercesor en ese culto. Ese es el culto que eligió Dios y el ángel Gabriel para traer el mensaje a Zacarías. Entonces le tocó en suerte ofrecer incienso. La multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Era un día importante. Estos sacerdotes entraban en días especiales. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, el mismo ángel que se le presentó a María. Se turbó Zacarías al verlos, sobre que cogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver Juan con la Navidad? Porque Jesús no iba a hacer nada sin Juan. Porque Juan viene a representar el traspaso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces Juan tenía que venir, y ya te voy a decir por qué, tenía que venir Juan junto con Jesús a la misma época, y los dos, Juan y Jesús, revolucionaron el tiempo, la generación que ellos vivieron. Juan tenía loco a medio mundo, todo el mundo era tocado por Juan, y Juan preparaba el camino para que Jesús viniera y trajera la gracia. ¿Amén? Entonces, la historia de Juan no se habla mucho en Navidad, pero Juan nació un tiempito antes, unos meses antes que Jesús. Y aparecieron los dos en la escena para hacer un trabajo en sociedad. Y por eso no se le da mucho lugar a Juan. Y Jesús sí le dio mucho lugar a Juan. Habla mucho de Juan el Bautista. Entonces, claro, cuando le dijo esto el ángel: tendrás un hijo, tu oración ha sido escuchada, tendrás gozo, alegría, muchos se regocijarán en su nacimiento, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. El ángel, yo me hizo que hablaba con toda alegría: Zacarías, viene el hijo que tanto esperabas, ese hombre va a ser tremendo, y cuánta cosa, y hablaba, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor tu Dios, irá delante de él con su espíritu, hará volver los corazones de los padres a los hijos, etc. Y lo único que Zacarías atinó a decir: ¿en qué conoceré esto? Porque ya soy viejo. Ya era anciano, decía, él estaba pensando en su potencia sexual. Ya no doy más. Y Elizabeth menos. Entonces ella estaba pensando lógicamente, y el ángel le estaba hablando de un milagro, porque la Navidad trae milagro. La Navidad trae milagro. Lo trajo en María, pero lo trajo en Elizabeth. Y qué interesante, trajo milagro para los ancianos y trajo milagro para los adolescentes. O sea, hay un mensaje de milagro para tu vida en este día. No importa tu situación, algo Dios quiere hacer contigo. En esta Navidad, yo te vengo a traer este mensaje, ¿no? Porque vamos a hablar de cuando Dios obra, nada lo detiene. Y escucha bien lo que te voy a decir ahora, porque el ángel le dijo: tu oración, diga conmigo, tu oración ha sido oída. ¿Por qué Zacarías no le dijo gloria a Dios? Porque Zacarías había dejado de orar por eso. Si no, él hubiera dicho amén. Él dijo: ¿cómo será esto? Porque ese tema ya... Esa no es una oración que yo estoy haciendo. La dejé de hacer hace rato. Y el ángel le dijo: tu oración ha sido oída. Cuidado con lo que estás orando. No le pongas fecha. Porque lo que Dios dijo, lo hará.
Cuidado a algunos de ustedes que están acá que han dejado de orar por algunas cosas, diciendo, no, ya este tema, ya Dios se olvidó de mí. Cuidado, porque te vengo a traer un mensaje muy fresco. Ninguna oración Dios la va a desechar. Y algo va a hacer que va a poner su mano, y cuidado que un día no te venga en la puerta a tocar la puerta a decir, tu oración ha sido escuchada. Amén. De un aplauso al Señor por esta palabra. ¿En qué conoceré? Yo soy viejo, mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le dijo, escucha, yo soy Gabriel, como se enojó. Estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte. ¿Cómo? Y darte buenas nuevas. Ahora te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por eso esta historia de la Navidad me encanta. Para mí esta es historia de Navidad. No está lejos de la Navidad, está mezclada con la Navidad. Y hay un mensaje muy, muy grande para nosotros los líderes. Quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Voy a tirar 2 o 3 revelaciones. ¿Por qué lo dejó mudo Dios a Zacarías? ¿Por qué? Porque él dudó de la palabra de Gabriel. Pero María también dudó. ¿María qué le dijo? ¿Cómo será esto? Gabriel le dijo lo mismo. Quedarás embarazada, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y María dijo, ¿y cómo será esto? ¿Por qué lo dejó mudo a Zacarías y no a María? Porque Zacarías era un líder. La niña no. La niña no tenía demanda porque estaba aprendiendo, pero el líder no. A los líderes se nos va a exigir más por la altura donde tú estás. Y hay cosas que tú no puedes dudar porque ya tienes madurez espiritual. A veces uno dice, pero ¿por qué se enojó tanto? Porque era muy simple esto. Gabriel decía, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa tendrá un bebé y tú también. Y Zacarías tenía que haber dicho, amén. No decir, ¿cómo será esto? ¿Cómo será? No, porque yo no entiendo esto, no entiendo. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo me responde de esa manera? La multitud te está esperando afuera. Y tú estás en la misma presencia de Dios con el Espíritu Santo aquí y tú me dices, ¿y cómo será esto? Tenemos los que predicamos aquí, los que lideramos, se nos va a exigir, se nos va a demandar, se nos va a poner a prueba nuestra fe. Y porque estamos en liderazgo, las demandas son fuertes y por eso quedó mudo. ¿Por qué quedó mudo? Porque Dios le dijo, no puedes enseñar fe a otros si tú no la pones en práctica primero. Hasta que el niño nazca, estarás mudo. Cuando el niño nazca y lo veas con tus ojos, hablarás otra vez. Eso es mensaje de Navidad. Un aplauso al Señor por esta palabra, me gusta. Entonces, mire, dice que le tocó en suerte. Vamos a refrescar algunas cosas. Era una ocasión especial entre miles de sacerdotes. Entonces Dios eligió, cuando Dios te elige para algo, Él viene en el momento justo, en medio de situaciones que son especiales. No tenían hijos, eran ancianos, no había descendientes, había una gran frustración en ellos, había dolor, habían orado mucho, mucho, mucho por eso y nada había ocurrido. Y Dios dijo, sí, vas a tener un hijo. Tu oración ha sido oída. La oración por tener un hijo, pero ya había dejado de orar, como yo dije recién. ¿En qué conoceré esto? Yo soy viejo. Su respuesta no estaba a la altura de la ocasión. Yo soy Gabriel y ahora quedarás mudo. Acuérdense que Gabriel fue el mismo que fue a ver a María. Ahora el mismo Gabriel se va para la otra casa y va a ver a María. Entonces, el próximo
la próxima dice, el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó de sus palabras, pensaba, ¿qué saludo fue este? El ángel le dijo, María, no temas, has hallado gracia cerca de Dios. Aquí concebirás en tu seno, parirás un hijo, llamarás su nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Reinará en la casa de Jacob por siempre y de su reino no habrá fin. María le dijo lo mismo que Zacarías, ¿cómo será esto? Porque no tengo varón. Tenía razón ella, ¿no es cierto? Como yo le dije recién. Pero el ángel le explicó porque entendió que ella no estaba crecida. Entonces le dio la explicación. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. He aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ese es un mensaje de Navidad. Dame la que viene. 2 milagros. Yo dije hay milagros, 2 grandes milagros. Elizabeth quedó embarazada en la vejez. Zacarías quedó mudo porque no creyó que su esposa iba a quedar embarazada y por sus dudas tuvo que esperar para ser sanado de su mudez. María quedó embarazada sin relación sexual por obra y gracia del Espíritu Santo. Milagro en la vejez, milagro en la adolescencia. No hay nada imposible para Dios y no hay edad para que Dios no haga un milagro. Lo puede hacer en la vejez, lo puede hacer en la niñez, lo puede hacer en la adolescencia. A una la dejó embarazada sin relación sexual y a la otra la dejó embarazada con 2 viejitos que no daban más. Ese es el ambiente de la Navidad. Naciendo 2 líderes que revolucionaron su tiempo. Juan, ¿no? Llevaba un mensaje estilo Antiguo Testamento y Jesús traía el Nuevo Testamento. Juan fue el último profeta del Antiguo y Jesús inauguraba el tiempo de la gracia. Amén. Entonces, Juan y Jesús era una asociación poderosa. En Lucas 3, del 1 al 6, ahora vamos a meternos en esta asociación tremenda en los tiempos, cuando antes que Jesús comenzara su ministerio, apareció el ministerio de Juan. El ministerio de Juan no lo podemos descartar, porque si tú no entiendes el ministerio de Juan, no entenderás el de Jesús. Si tú no comprendes qué vino a hacer Juan, Jesús no podía completar lo que Juan traía. Juan los preparaba y Jesús los completaba. Juan, pasaba el arado en la tierra y Jesús traía la semilla. Si el arado no pasa primero, no hay semilla imposible de tirar ahí. ¿Me sigue? Se lo voy a explicar. Vamos a este pasaje. Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, siendo sumo sacerdote, explica todos los liderazgos que había ahí. Él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El hombre estaba con eso. El hombre decía, hay cosas que tienes que cambiar en tu vida. Hay cosas que están mal en tu vida. Toma en serio lo que Dios tiene para tu vida. No juegues con Dios, porque el hacha está puesta en la... Era duro, era un mensaje duro. Pero la persona que era confrontada se abría y decía, tengo que cambiar. Se bautizaba en el río Jordán y entonces Juan decía, hay uno que viene después de mí, que es más grande que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo los preparo. Yo
les enseño que tienen que necesitar al Salvador. Porque si no hay necesidad de un Salvador, el Salvador no puede actuar. Si yo no entiendo mi necesidad de arrepentimiento y de cambio, nunca Jesús va a poder cambiarme porque yo no tengo conciencia de que tengo nada que cambiar. Pero Juan venía a preparar a toda esa región y le pegaba por acá, le pegaba y uy, cómo está dando este hombre, ¡pam!, daba por todos lados. Pero cuando la gente se arrepentía, iba al Jordán y se bautizaba y decía, quiero cambiar, los esperaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús traía la gracia perdonadora y salvadora. Juan no salvaba, Juan preparaba el camino para que Jesús viniera. Por eso me pareció una sociedad muy poderosa en ese momento. Fíjense lo que decía Juan, como está en el libro de Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. Fíjense lo que decía, la persona que está vacía, ¿no es cierto?, va a ser llenada. Se bajará todo monte y collado. El soberbio, Dios lo va a quebrar. Vamos a decir, el monte y collado va a bajar. Los caminos torcidos serán enderezados. Y los caminos ásperos, llenos de piedras, las piedras Dios la quitará. Y verá toda carne la salvación de Dios. Estaba diciendo, tu vida tiene que arreglarse. Tienes que estar dispuesto a cambiar cosas en tu vida. Jesús quiere venir a perdonarte, transformarte, a ser una persona nueva en tu vida, pero tú lo tienes que reconocer. ¿Cómo Él te va a salvar de tu pecado si tú no encuentras ningún pecado en tu vida? ¿Cómo tú vas a ser perdonado si tú dices de qué? Sí, Él te perdona cuando tú reconozcas tu pecado. Pero si hace, no sé, semanas, meses que tú no encuentras ningún pecado en tu vida, la gracia salvadora no puede efectuarse en tu vida. Y te voy a decir algo, necesitamos la gracia salvadora hasta el último día que nos muramos en esta tierra. Porque los pecados volvemos a cometerlos algunos una y otra vez. Y necesitamos reconocer que todos los días hay alguna cosa que Dios quiere cambiar en mí. Y por eso aparece esta línea de Juan que ha sido como perdida. Cuando hablamos de la Navidad, hablamos del Salvador. Pero nos olvidamos de que hubo un Juan que trajo una preparación para que el Salvador haga su obra. Y él traía esa palabra. En Juan 1:25, la otra que viene, decía, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Acá está claro que Juan decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Él. Yo te digo cuál es tu pecado, pero Él te lo quita. Yo estoy acá para demandarte tu pecado. Eres esto, eres aquello, eres lo de más allá. Tienes que cambiar esto, pero Él lo quita. Yo lo puedo demandar, yo te lo puedo enseñar. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, está lleno de leyes. ¿Para qué están las leyes del Antiguo Testamento?
para mostrarte lo que está mal y lo que quiere Dios de ti. Juan el Bautista no podía salvar, pero Juan te tiraba la ley. Te decía, no matarás, no robarás, no mentirás. Y entonces eso te confronta así, pero me está dando. Esa es la ley. Pero Jesús vino con la gracia. Jesús no viene a mostrarte la ley, ya está dada la ley. Jesús viene a ayudarte a que cuando tú no pudiste cumplir la ley, venga Él a perdonar tu pecado y poner en ti el Espíritu Santo para que ahora sí, con su Espíritu, vas a poder vivir como a Dios le agrada. Un aplauso, Señor, por esta palabra en este día. Juan y Jesús. Juan representa el Antiguo Testamento. Es la ley, el juicio, la condenación. Te muestra el pecado, te guía el arrepentimiento, pero más de eso no podía hacer Juan. Juan te metía en el agua, te decía, bueno, ya salí, ahora el Cordero de Dios que está allá te está esperando. Síguelo a Él, que Él te va a decir todo lo que yo no te puedo decir. Jesús representa el Nuevo Testamento, es la gracia, el perdón, la salvación eterna. Quita tu culpa y tu pecado para siempre. Juan no podía quitar pecados, pero Jesús sí. Por eso cuando tú escuchas una palabra en la iglesia, decís, uy, ¿cómo está dando el pastor? No, el pastor no te está dando, la Biblia te está dando, la ley te está confrontando. Y es ahí donde tú tienes que decir, Señor, ayúdame a cambiar. ¿Sabe cómo confrontaba a Jesús a la gente? Juan a la gente le decía, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. ¿Qué pecado es ese? Si lo transformamos, lo traducimos para el día de hoy. El que tiene prosperidad, compártala con el que no tiene, porque si no lo haces, está pecando. O sea, ¿qué es pecado? Tú puedes decir, yo no cometo ningún pecado, pero cuando Dios te habla, de repente lo que para ti no es pecado, para Dios sí. Pecado no es lo que tú dices que es pecado, pecado es lo que Dios dice que es pecado. Y a veces cuando nos confronta Dios con su palabra, nosotros no queremos que se nos diga lo que está mal en nuestra vida. Y posiblemente hay bastantes cosas en nosotros que tenemos que cambiar. Y que Dios quiere cambios en tus actitudes. Con tu esposa, con tu hijo, con tu hermana, con el vecino, con el hermano en la iglesia, con la hermana de acá, con pensamientos que tú tienes, con lugares donde tú vas. Vaya a saber la cantidad de cosas que Dios te está diciendo, cambia esto. Y hasta el día en que tú no lo reconozcas, Dios no puede obrar con perdón y liberación en esa área. Y a veces cuando viene Dios con una palabra como esta, te quiere confrontar. Juan era el confrontador. Su trabajo era decir, cambia. Y Jesús venía diciendo, hijo, ven, yo te amo. Jesús es la gracia. Amén. Fíjese lo que decía Jesús de Juan y él. Mateo 11. ¿A qué compararé esta generación? Mateo 11, 17. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Está diciendo, yo, Jesús, vino con la flauta. Y no bailaron con él, no aprovecharon la gracia. Dice, os endechamos, es el lamento de un funeral, ese era Juan. Os endechamos y no lamentasteis. Está diciendo, Juan vino con el canto del funeral y ustedes no recibieron su palabra. Yo vine con la flautita
para bailar y tampoco me recibieron a mí. Vino Juan, que no comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Vine yo, que como y bebo, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Jesús se sentaba con los publicanos y pecadores. Juan ni se acercaba. Pero como Jesús es la gracia, a todos nos gusta la gracia, pero la gracia se aplica cuando pasamos por Juan. Si pasé por el mensaje de Juan, entonces la gracia se aplica. ¿Me entendió? Si yo entendí el mensaje de Juan, hay cosas que están mal en mi vida, tengo que cambiar. Jesús, ten misericordia de mí, perdona mi pecado, ayúdame a cambiar. Y el Señor viene, ¿cómo no, hijo? ¿Me escuchó? Entonces Jesús decía, ni lo escucharon a él, ni me escucharon a mí. No se lamentaron en el funeral y no quisieron bailar en la fiesta. Es una generación dura e incrédula. Eso era lo que Jesús decía de su propia generación. Amén. Y por eso Juan y Jesús era el Antiguo Testamento mezclado con el Nuevo Testamento. El nacimiento de Juan mostraba al último profeta del Antiguo que vino a anunciar la salvación y por fin, porque antes era solo palo, palo y palo, ley, 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 no había gracia posible, nadie se podía salvar. La ley no te salva, la ley te muestra el pecado, pero Jesús te vino a salvar. Jesús sí vino a perdonar tu pecado porque no pudimos cumplir la ley, no la podemos cumplir, pero Jesús viene a perdonar todas nuestras faltas. Último pasaje, el próximo, Lucas 1:39. María va a visitar a Elizabeth y se encuentran las dos. María tenía a Jesús en el vientre y Elizabeth tenía a Juan en el vientre. En aquellos días, se levantó María, fue deprisa a la montaña, entró a la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Estaban las dos mujeres ahí. Elizabeth, la viejita embarazada. María, la jovencita que tenía el embarazo de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando se encontraron los dos niños, saltaron los dos. Ya estaban en la tierra los dos, diciendo, vamos a transformar a esta generación. Los niños ya estaban allí saltando en los vientres de sus madres. Uno representa el Antiguo Testamento y el otro el Nuevo Testamento. Y no puede haber nuevo sin antiguo y no puede haber antiguo sin nuevo. Ojo con aquellos que adoran el antiguo y desechan el nuevo. Y ojo con aquellos que desprecian el antiguo y no quieren saber nada y quieren solamente el nuevo. El antiguo y el nuevo son necesarios para nuestro crecimiento. Necesitamos que se nos hable de la ley y necesitamos aplicar la gracia. Jesús vino a traer este mensaje salvador. Y por último, cuando Juan estaba bautizando, Mateo 3:13 al 17 dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Imagínense ustedes, estaba bautizando Juan a todos los pecadores. Se arrepentían llorando y de repente va Jesús y se mete en el agua. Y Juan dijo, tú no puedes ser bautizado si tú no tienes pecado. Y Jesús dijo, cumplamos esta situación porque esto es justicia. Bautízame, Juan. Juan bautizó a Jesús siendo que él no era pecador, pero él dio el ejemplo diciendo, todo ser humano tiene que pasar por el arrepentimiento y reconocimiento de su pecado, para que después sea bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y ese bautismo que tantas veces nosotros vemos, que la persona se sumerge en el agua y después sale para afuera, así nació con Juan el Bautista, es un bautismo esencialmente de arrepentimiento.
Porque tú desde ese día que tú te bautizas estás diciendo, no quiero vivir más pecando y estando lejos de Dios, quiero empezar una vida nueva. Entonces cuando uno se sumerge en el agua, sepulta su vida vieja, el viejo hombre, y cuando sale para afuera, comienza a andar en vida nueva. Uno representa la muerte de Cristo y otro la resurrección de Cristo. Uno representa el bautismo en agua y cuando sale, el bautismo en el Espíritu. Ya el Espíritu Santo quiere comenzar a mover tu vida, a manejar tu vida. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, voy a terminar con esto. Cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida, cuando Jesús aquel día salió del agua y el Espíritu descendió como paloma sobre él, está mostrando algo. El Espíritu Santo viene sobre tu vida con poder. ¿Amén? ¿Para qué el poder? Ese poder del Espíritu Santo esencialmente no viene para que hables en lenguas, los dones y que tengas un ministerio contra demonios, no. Ese es el poder que viene del Espíritu Santo sobre ti. ¿Sabe para qué es? Para que tú venzas al pecado en tu carne. El trabajo número 1 del Espíritu Santo en tu vida no es que sientas la presencia, no. O que siento al Espíritu, no. El Espíritu Santo viene a tu vida una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo te llena con su Espíritu Santo, viene a equiparte para vencer toda obra de la carne en tu vida y todo pecado que quiera gobernar tu vida. Es un poder santificador. Todo el tema, la gran guerra que tenemos nosotros es contra el pecado y la carne que está en nosotros. Y al empezar esta vida nueva con Cristo, tú eres equipado. Primero la gracia salvadora y luego la gracia santificadora a través del Espíritu Santo. Y ojalá que esta Navidad tú te acuerdes del mensaje de Juan y el mensaje de Jesús. Uno te lleva al lamento y el otro te lleva a la fiesta. El de Juan te hace llorar. Vos decís, Señor, está mal, necesito tu perdón. Y viene la flauta y la melodía linda y dice, Jesús me ama a pesar de todo lo malo que viví, las cosas que hice. Él me ama. Póngase de pie. Quiero orar por ustedes en esta Navidad. Que se acuerden y que sigan leyendo un poquito más de esta historia de la Navidad olvidada, del nacimiento de Juan, que tiene mucha importancia. Antes que Jesús naciera, vino Juan y Jesús habló mucho de Juan. Dijeron, él es una antorcha que ardía y alumbraba. Todas las regiones, dice, del Jordán y toda la región de Capernaum y todas las zonas aledañas, dice que venían las multitudes para ser bautizadas por Juan. Cómo preparó Juan a la gente para que Jesús trajera la salvación. Voy a decírtelo, te voy a repetir lo que te estoy diciendo. Si no está el mensaje de Juan, no se puede aplicar la gracia de Jesús. Si no entendimos el mensaje de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, enderezad las sendas, el collado baje, el camino torcido se enderece, el camino áspero se allane, y todo el que lo haga verá la gloria de Dios. Si lo hace, va a entender la gracia salvadora. Padre, gracias por esta palabra en ese día. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones,
Nos estás confrontando en esta Navidad y nos estás poniendo, Señor, delante de nosotros un temor santo. Ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar. Límpianos de todo pecado. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Si hay alguien aquí, Señor, que fue confrontado con estas palabras, si hay alguna persona que está diciendo yo estoy mal en lo que estoy haciendo, ahora abrázale con tu perdón, abrázale, Señor, con tu gracia, abrázale, Señor, con una suave melodía de amor. Hazle sentir, Señor, que tú puedes restaurar, restablecer, levantar otra vez. Aquel que se siente caído, aquel que se siente que falló, aquella persona que se siente que hizo mal las cosas, aquella persona que está diciendo me falta todavía. Ahora ven con tu gracia salvadora, con tu salvación en esta Navidad. Aquel, Señor, que tiene que está enfrentado con su familia, que está confrontado con su hermana, su hermano, con su tío, con su primo, que está, Señor, con rencor, con odio. Señor, ahora ven con tu perdón. En esta Navidad, que en las mesas de nuestras fiestas haya paz, perdón, nuevo tiempo. Dale a mi hermano, Señor, un amor por aquel que le falló, un amor por aquel que está confrontado. Pon tu mano en esta Navidad, Padre. Te doy gracias por esta iglesia, oramos por sus pastores, oramos por los líderes, oramos, Señor, para que tu mano de bendición esté sobre esta congregación. Pon tu mano, Señor, y que la palabra verdadera se siga predicando desde este altar y muchas vidas sean alcanzadas, transformadas, perdonadas, salvadas, Señor. Gracias te damos. Pedimos tu bendición sobre cada familia en estas fiestas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias por esa palabra. Que te haya gustado la prédica, que has aprendido mucho, que el Señor te haya hablado. Y si es tu primera vez conectándote a sus servicios online, queremos conocerte, queremos contarte un poquito más acerca de lo que es Misión Vida, de lo que hacemos. Así que ahí en la pantalla vas a ver un teléfono, vas a ver un email. Escríbenos, llámanos y queremos ponernos en contacto contigo y hablar contigo y contarte un poquito más acerca de lo que pasó hoy. ¡Feliz domingo!